Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, continuando con la siguiente práctica que corresponde a glándulas, esta vez vamos a hablar acerca de la tiroides. Es un tema muy sencillito, la verdad, pues empecemos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar acerca de generalidades, vamos a hablar acerca del folículo tiroideo, así como de las estructuras que lo conforman y pues va a haber imágenes, ¿no? Obviamente. En generalidades tenemos que la glándula es una glándula endocrina, biloculada y conectada por un istmo, que a veces puede tener un lóbulo piramidal. Aquí está la imagen para que la puedan ver. Aquí tenemos un lóbulo, aquí tenemos otro lóbulo, aquí tenemos el istmo y el lóbulo piramidal suele aparecer como una prominencia entre estos dos lóbulos y que nace del istmo. ¿Dónde está localizada? Bueno, está localizada en la región interior del cuello, cerca de la laringe, de la tráquea, aproximadamente en el segundo o tercer cartílago traqueal. Esto va a tener una función general de regular el metabolismo basal, el cual una de sus muchas funciones que tiene la tiroides bueno, su producto más que la tiroides en sí, es que va a aumentar el consumo de oxígeno, va a aumentar la producción de calor y va a participar en lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Quién se encarga de realizar todo esto? Pues las hormonas tiroideas. ¿Quién se encarga de formar las hormonas tiroideas? La tiroides, ¿no? Muy bien. Tenemos algo que se le conoce como cápsula de tejido conectivo, el cual va a formar parte del estroma. Ahorita le vamos a hablar acerca de eso. Algo importante que deben tener en cuenta es la existencia de el eje hipotálamo hipófisis tiroides, el cual pues va a estar regulando la liberación de T3 y T4. Este eje empieza con el hipotálamo por las neuronas paraventriculares que van a producir TRH. TRH es hormona liberadora de tirotropina. La TRH se va a ir a nuestra adenohipófisis y nuestras células tirótropas van a producir TSH. TSH es hormona estimulante de la tiroides. Esta se va a dirigir hacia la tiroides, se va a producir T3 y T4, las cuales van a inhibir la producción de TRH y TSH en el hipotálamo y la hipófisis respectivamente. Eso es como, pues que en realidad es más que nada, ¿no? Luego tenemos la presencia del parénquima y el estroma, que muy seguramente lo han visto en sus clases de histo, y si no en generalidades acerca de glándulas. Parénquima es el componente funcional, que es de tipo epitelial y que corresponde al folículo tiroideo, y es de lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y el estroma, que es el componente estructural, que es de tipo conjuntivo, que va a corresponder a la cápsula que les mencionaba, a nervios y a vasos sanguíneos, que recordemos que las glándulas endocrinas pues liberan su contenido en vasos sanguíneos. Ahora sí, hablando del folículo tiroideo, esta es la unidad estructural y funcional de la tiroides. Se va a encargar de producir a T3, T4 y a la calcitonina. Este folículo tiroideo va a estar conformado por dos estructuras, el epitelio folicular y el coloide. El epitelio folicular es un tipo de epitelio cúbico simple que va a estar conformado por dos tipos de células, las células foliculares, también llamadas células A principales o tirocitos, y las células parafoliculares, también llamadas células C. Estas células foliculares se van a encargar de sintetizar las hormonas tiroideas, T3 y T4. Y las células parafoliculares se van a encargar de sintetizar a la calcitonina. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto para que pues tengan una noción más amplia acerca de este tema. Y la otra estructura del folículo tiroideo es el coloide, el cual va a ser pues como una sustancia viscosa líquida que va a estar rica en tiroglobulina y va a servir de almacén. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, en esta imagen se puede ver un esquema acerca de un folículo tiroideo. En este podemos ver al coloide, que son estos espacios blanquecinos que les menciono, a nuestro epitelio folicular. Aquí tenemos células foliculares, parafoliculares. Tenemos también nuestro tejido conjuntivo que va a servir de soporte estructural y nuestros vasos sanguíneos que va a ser donde va a liberar su contenido en nuestros folículos. Bueno, esto no corresponde mucho al tema, pero bueno, yo considero que es importante que lo sepan.
Al menos en el lab no le vamos a preguntar sobre esto, pero pues les voy a explicar, ¿no? La síntesis de hormonas tiroideas y la función de la calcitonina. Las hormonas tiroideas se van a sintetizar en nuestras células foliculares. Supongamos que aquí está nuestro vaso sanguíneo, nuestra sangre, nuestra célula y nuestro coloide va a estar en este lado. En la dieta consumimos yoduro. Este yoduro, pues la mayoría lo vamos a excretar y una pequeña parte lo vamos a utilizar ¿para qué? Para sintetizar hormonas tiroideas. Este yoduro va a entrar a nuestra célula a través de un transportador que se le conoce como transportador NIS, el cual también va a meter un ion sodio. Este yoduro va a viajar por nuestra célula y va a ser expulsada hacia el coloide a través de otro transportador que se conoce como pendrina, el cual me va a meter cloro. Este yoduro no es funcional en sí, es funcional cuando se une a otro yoduro. Pero ¿quién va a unir estos yoduros? Bueno, la enzima que se conoce como peroxidasa tiroidea. Esta va a unir un yoduro con otro yoduro, perdón, y va a formar a lo que es el yodo. El yodo se va a unir a lo que es la tiroglobulina que les mencionaba, la cual va a ser sintetizada, ¿no? Desde el aparato del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y va a ser expulsada por exocitosis hacia nuestro coloide. Esta tiroglobulina, dependiendo de cuántos yodos se le una, se va a llamar. Por ejemplo, tenemos a nuestra tiroglobulina. Si se le une un yodo, se va a llamar monoyodotironina o T1. Si se le unen dos yodos, se va a llamar diyodotironina o T2. Pero ¿dónde se une este yodo? Bueno, nuestra tiroglobulina es una proteína que es rica en residuos de tirosina. Y es precisamente en estos residuos de tirosina en donde se va a unir nuestro yodo. Entonces, esta es nuestra T2 y esta sería nuestra T1. Ahora, ¿cómo se forma T3 y T4? No se forma igual que estas. Es más bien una unión de T1 y T2. T3 se forma con la unión de T1 y T2. T4 se forma con la unión de T2 y otra T2. Este de aquí no le hagan mucho caso. Es un isómero de T3 que pues en el libro de fisiología de Goiton, que es de donde saqué esta imagen, pues lo menciona, pero pues no es importante que lo tengan en cuenta ahí. Em, bueno, ¿cómo se van a transportar estas moléculas hacia nuestra célula? Nuevamente a través de una tiroglobulina. Tenemos nuestro esqueleto de tiroglobulina. Aquí tenemos a nuestra T1, por ejemplo. Aquí tenemos a nuestra T2. Y supongamos que aquí tenemos a T3 y aquí tenemos a T4, otra T4, otra T3 y así, ¿no? Nuestra tiroglobulina va a tener unidas a ella a nuestras diferentes moléculas, ya sean T1, T2, T3 o T4. ¿Por qué sirve como almacén? Bueno, pues no es necesario que nuestra célula pues esté produciendo todo el tiempo T3 y T4. De igual forma que no es necesario que todo el tiempo la esté expulsando. Entonces, al recibir TSH o cuando TSH llega a nuestra célula, influye en dónde? En dos lugares. En nuestro transportador NIS, aumentando la captación de yoduro para su síntesis, y en la pinocitosis de nuestra célula. Estos son unos podocitos, se les llama, que tienen forma de piecitos y van a ser quienes es parte de la membrana de la célula y va a ser quien se encargue de succionar, de chupar un poco de coloide y precisamente se va a llamar gote de coloide. Y aquí en este proceso es donde la TSH también va a interferir. Pero cuando no está, pues lo que se sintetizó de normal, no es necesario el estímulo de TSH para que NIS funcione, solo lo potencia. Pero de normal se van a producir y se van a empezar a almacenar en el coloide. Aproximadamente duran de 2 a 3 meses almacenadas, y es por eso que en algunas patologías como hipotiroidismo no se pueden ver manifestaciones clínicas hasta después de 2 o 3 meses. Por eso de que tenemos reserva de nuestra T3, T4. Bueno, una vez que nuestra gotita de coloide ya fue introducida a la célula, no se puede liberar todo el esqueleto de tiroglobulina con estas moléculas, porque recordemos que así es como fue absorbida hacia nuestra célula. Entonces,
Nuestros lisosomas, que tienen proteasas, se van a unir a nuestra gotita de coloide. ¿Y qué van a hacer? Van a destruir este esqueleto de tiroglobulina y van a dejar libres a T1, T2, T3 y T4. T1 y T2 van a sufrir un destino trágico, ¿no? Van a ser destruidas. Se les va a quitar su yodo, se va a convertir en yoduro y se va a aprovechar nuevamente. Se van a destruir, a degradar y van a pasar a ser, bueno, van a tener muchos residuos de tirosina que van a ser reutilizados para sintetizar otra tiroglobulina, la cual va a ser reutilizada en este proceso de aquí que les mencionaba y pues el ciclo se repite, ¿no? Pero ¿qué pasa con T3 y T4? Bueno, T3 y T4 se van a librar al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo no van a estar, o bueno, sí, una muy pequeña parte va a estar en forma de vía libre, no unida a nada, y estas van a ser quienes van a inhibir la síntesis de TRH y TSH en hipotálamo hipófisis, pero la mayoría va a estar siendo transportada por la globulina fijadora de tiroxina, transtirretina y albúmina. Pero la principal, la primera, es la que se encarga de transportar a las hormonas tiroideas. Otra cosa importante es que T4, también llama tiroxina, se produce en mayor cantidad que T3, pero T3 tiene un mayor efecto biológico. Con el tiempo, bueno, con el tiempo, las células saben esto, ¿no? Son inteligentes y convierten a T4 en T3, pero hasta después de un tiempo. T3 se es liberada y ejerce su efecto. T4 es transportada, después de un tiempo se transforma en T3 por la célula y es utilizada. Entonces, primero se ocupa T3, después T4, que se transforma en T3 para que funcione de mejor forma. Y bueno, los capilares fenestrados son un tipo de capilares en el que se liberan estas hormonas. Esto lo vamos a ver más adelante en la práctica de sangre. Pero pues les quise dar este como detallito, ¿no? Este dato. Y ahora, por parte de la calcitonina, aquí hay una interacción un poco chistosa entre la calcitonina y la hormona paratiroidea. La calcitonina es producida por la tiroides y la calcitonina, digo, perdón, y la hormona paratiroidea por la paratiroides. Si pueden ver, es básicamente en un mismo lugar, ¿no? La tiroides y la paratiroides están básicamente juntas, ¿no? Bueno, a mí sí me hace un poco chistoso eso, ¿no? Bien, la calcitonina se va a liberar cuando hay unas altas concentraciones de calcio en sangre y la paratormona lo contrario, cuando hay una baja concentración de sangre. La calcitonina, bueno, en nuestros huesos tenemos calcio, ¿no? Si tenemos alto contenido de calcio que queremos, ya no queremos más, ¿no? En nuestros huesos tenemos unas células llamadas osteoclastos, los cuales van a destruir el hueso y van a liberar el calcio que hay ahí. Pero cuando tenemos niveles altos de concentración en sangre, no lo queremos. Entonces, lo que hace la calcitonina es que no deja estos osteoclastos trabajar, por así decirlo. Caso contrario, la hormona paratiroidea, en el cual a estimular estos osteoclastos a que destruyen el hueso para liberar el calcio. De esto no se preocupen, pues vamos a hablar más adelante en la práctica de hueso acerca de esto. Ahorita nada más quédense con la función de calcitonina, que pues evita la liberación de calcio por el hueso y se activa en altas concentraciones de calcio en sangre. Bueno, ahora sí pasemos a las imágenes. Nuevamente aquí tenemos un esquema de cómo se vería un folículo tiroideo. Aquí es un corte histológico. Como pueden ver, el coloide, las células foliculares, que son todas las que están rodeando el coloide. Nuestras células parafoliculares, aquí tenemos algunas. Y como pueden darse cuenta que hay unos eritrocitos que son de los capilares fenestrados que les comentaba. Aquí hay otras células parafoliculares, miren, son todas que no están no están en contacto con el coloide. Aquí tenemos otra imagen. De igual forma, se puede ver el coloide, las células foliculares, algunas células parafoliculares. Miren, aquí están unas, aquí están otras, aquí están otras. Los eritrocitos que les mencionaba. Les puse esta imagen por esto. Así es como se ven en el laboratorio de histología de nuestro, así se ven las laminillas. Pero estas líneas, ¿por qué se dan?
Bueno, esto se debe sobre todo a un mal corte o una falta de afilado del microtomo, que es quien corta al tejido. Entonces el coloide, al ser un líquido, si lo cortas mal, pues termina de esta forma, ¿no? Así como estas líneas. Por eso en la imagen anterior se veía como muy lisito, porque ahí se ocuparon un buen microtomo, ¿no? Pero aquí, pues, sí, no necesariamente se debe a esto, pero pues la principal razón es la falta de afilado del microtomo. Tienes que corta a los tejidos. Y bueno, pues tiroides es un tema muy fácil, como lo pueden ver. Esta es es un corte, nuevamente la página que les recomiendo que visiten. Y pues eso sería todo por parte de tiroides. Nos vemos el viernes en el lab. Y pues estudiar mucho para su examen de epitelios y nos vemos allá. Adiós.